Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a ver qué dicen desde el lado legal, porque he leído también muchas críticas que hacen referencia a un, bueno, populismo penal, según han calificado varios juristas en redes sociales. Estamos ya con el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, experto también y catedrático universitario, quien, bueno, nos va a explicar del lado técnico, del lado jurídico, cuál es su opinión al respecto, qué tan viable es esta consulta popular que ya está, por cierto, en manos de la Corte Constitucional. La jueza ponente es la jueza Teresa Núquez. Y bueno, se ha dicho también que se van a enviar otras 5 preguntas más, aún no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto está pendiente de que se resuelva en la Corte Constitucional. Damos la bienvenida al doctor Guerrero. Gracias, Juan Francisco Guerrero, por estar con nosotros. Y bueno, a manera de introducción, doctor Guerrero, ¿cuál es su impresión de estas preguntas, de estas 11 preguntas que plantea el presidente Daniel Noboa para la consulta? Buenos días, Verónica. Buenos días a toda su audiencia. Un gusto compartir este espacio con usted. A ver, creo que es importante empezar por tener claro que a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos procesos de consulta popular a la cual hemos sido convocados los ecuatorianos, en este caso el presidente Noboa nos ha presentado, nos ha planteado una consulta del tipo plebiscitaria. ¿Qué quiere decir esto de que sea plebiscitaria? Que no está poniendo a consideración de las personas textos concretos, normativos para que sean modificados o que sean integrados al sistema jurídico ecuatoriano. En consultas populares pasadas, si eventualmente la ciudadanía votaba afirmativamente, eso provocaba un cambio normativo inmediato, sea en la Constitución o en las leyes cuya modificación se proponía. En De el caso acuerdo. de un plebiscito, que es lo que en este momento se ha propuesto, son únicamente ideas legislativas. Es decir, lo que está haciendo el presidente Noboa es poner a consideración de la ciudadanía ideas para que eventualmente, en caso de que haya un pronunciamiento positivo, estas deban concretarse a través de proyectos de ley que tienen que ser tramitados prácticamente de forma ordinaria en la Asamblea Nacional y eventualmente ejecutados a través de las expediciones de las normas correspondientes. En otras palabras, el pronunciamiento de la ciudadanía en este tipo de consultas plebiscitarias no tiene efectos inmediatos, sino que siempre van a depender de que posteriormente el órgano legislativo, entre comillas, interprete esa voluntad ciudadana y la concrete en eventuales disposiciones luego del trámite correspondiente. Por ende, una primera impresión y algo que tenemos que tener claros los ciudadanos es que esta consulta popular no va a tener, no puede tener efectos inmediatos. Y ahí yo creo que surge el cuestionamiento que viene de diversos sectores. En ese contexto, en la situación actual del país, inclusive de carácter presupuestario, en la situación social que estamos viviendo, ¿es conveniente realizar una consulta popular que no va a tener efectos inmediatos y que en realidad lo que parece buscar es una presión social adicional para que potencialmente la Asamblea Nacional conozca y apruebe esos proyectos normativos? ¿No sería mejor, creo que es la pregunta inmediata, al menos intentar que esos proyectos de ley sean tramitados en la Asamblea Nacional y si eventualmente existe una negativa o existe una oposición o se obstaculizan los mismos, ahí pensar en una consulta popular? Me parece que, insisto, los tiempos son cuestionables y en las actuales circunstancias llama la atención el que se haya propuesto una consulta en esos términos. Ahora bien, como usted lo ha dicho y has escuchado voces del gobierno que hablan de 5 preguntas adicionales. Quizás esas 5 preguntas adicionales sean una consulta popular del tipo referéndum, es decir, las que sí implican cambios normativos concretos e inmediatos, y se pretenda complementar con estas 11 preguntas originalmente propuestas para tratar ahí sí de incorporar modificaciones inmediatas.
todas formas, me parece que desde el punto de vista comunicacional y estratégico, el haber enviado estas 11 preguntas del tipo plebiscitario como se ha hecho, me parece que no necesariamente es lo más adecuado y de ahí las reacciones que se han generado. Así, las reacciones que se han generado han sido en realidad de críticas y lo que mencionan muchos actores de oposición, juristas, es que, bueno, de gana plantea esto si lo puede hacer directamente a la Asamblea Legislativo y para qué gastar tanta plata, ¿no? En una consulta que parece que no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué podemos decir, doctor Guerrero, de lo que se está preguntando? Por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas. Esto es un pendiente que se tenía desde el gobierno de Guillermo Lazo, que la gente pueda decir sí a que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las labores de la policía. Eso tendría que consultarse vía consulta popular, vía referéndum. ¿Cómo funciona esto? A ver, es una pregunta pertinente porque no debemos olvidarnos que cuando este tema ya fue planteado en gobiernos anteriores, la Corte Constitucional señaló que para que las Fuerzas Armadas puedan complementar las tareas de seguridad interna de la Policía Nacional, se requería de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional, el trámite de reforma constitucional, implica primero un procedimiento legislativo al interior de la Asamblea Nacional y posteriormente un referéndum. Como es conocido, precisamente en el mes de diciembre del año pasado, ya la Asamblea Nacional concluyó el trámite legislativo interno y precisamente nos encontramos pendientes de que el Exacto. presidente de la República emite el decreto correspondiente para convocar al referéndum, que ese sí va a modificar la Constitución. Es por eso que, desde mi punto de vista, al menos en lo personal, no entiendo por qué más bien el presidente de la República no aprovecha esta oportunidad para convocar al referéndum correspondiente, modificar la Constitución, permitir que las Fuerzas Armadas puedan apoyar de forma complementaria a la Ujú. tarea de la Policía Nacional y luego, una vez realizada esa modificación, va a quedar en sus manos, en manos del Ejecutivo, la organización, disposición y de una u otra forma establecer las funciones o qué implica ese apoyo de las Fuerzas Armadas. Me parece que, por ejemplo, la pregunta uno que nos habla de que las Fuerzas Armadas deben combatir a las organizaciones transnacionales que lamentablemente están invadiendo a nuestro país, mucho más efectivo, mucho más concreto sería que el presidente impulse esa reforma constitucional que, insisto, curiosamente, precisamente nos encontramos en el momento de que sea convocada un referéndum para que finalmente se apruebe. Claro. Hay voces que dicen que la pregunta uno, por ejemplo, complementa esa reforma constitucional. Sin embargo, en la práctica, me parece que ese complemento puede resultar innecesario porque el momento en que esté modificada la Constitución y al ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en última instancia el presidente de la República, ya la implementación de esa complementariedad entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas va a depender exclusivamente del presidente de la República. ¿Para qué hacernos una consulta popular del tipo plebiscito cuando podría más bien concretar la modificación a la Constitución y darle mucha más de ejecutividad al tema que ha sido requerido por varios sectores de la sociedad? Importantes de estas reflexiones que estamos a esta hora escuchando el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, catedrático universitario. Amigos, son las 7:54. Y doctor Guerrero, ¿qué debería pasar entonces, tal y como nos cuenta cómo están las cosas con estas preguntas del presidente Noboa? ¿Y qué debería decir la Corte Constitucional frente a esto y ahora que está tratando desde la jueza Teresa Núquez? A ver, esa es una pregunta interesante porque he escuchado voces que dicen que la Corte Constitucional debería rechazar en bloque todas las preguntas presentadas por el presidente de la República. Sin embargo, no debemos olvidarnos que la Corte Constitucional no está facultada para realizar un control de conveniencia de las preguntas. Es decir, la De Corte acuerdo. Constitucional no es un organismo que puede decir esta pregunta es conveniente o esta pregunta es oportuna o esta pregunta es adecuada. Lo que le corresponde a la Corte Constitucional, de acuerdo con la normativa vigente, es verificar
que el cuestionario, es decir, las preguntas cumplan con ciertos parámetros. Por ejemplo, que no induzca una respuesta al elector, que se garantice la libertad del elector, que no sean preguntas complejas, es decir, que una pregunta solo puede tratar respecto de una cuestión, que las preguntas guarden coherencia con los considerandos, con los fundamentos, y quizás el tema en el cual la Corte Constitucional podría realizar objeciones respecto de algunas preguntas es si es que efectivamente las preguntas van a tener un efecto útil, es decir, van a implicar una modificación concreta y efectiva. Hay algunas preguntas que parecen ser reiterativas, hay algunas preguntas que al parecer pretenden complementar cuestiones que ya han sido legisladas en el país y que ahí potencialmente la Corte Constitucional sí podría decir, mira, esta pregunta, no el bloque, esta pregunta concreta, parece que no va a tener ninguna eficacia práctica. Por lo tanto, te rechazo, no doy un dictamen favorable respecto de esa pregunta concreta. Pero ese va a ser un análisis que va a tener que realizar la Corte Constitucional pregunta por pregunta. No podría la Corte Constitucional emitir un dictamen en bloque en ese sentido, sino que tendrá que hacer una disgregación. Y hay preguntas, por ejemplo, que tienen que realizarse a través de consulta popular, como por ejemplo la pregunta número 11, el tema de los casinos, ¿no es cierto? Como conocemos Ujú. todos los ecuatorianos, en su momento fue una actividad que se prohibió precisamente a través de un plebiscito. En Claro. derecho, en materia jurídica, hay una máxima. Las cosas se deben deshacer como se hicieron. Si queremos deshacer esa prohibición, el mecanismo adecuado es a través de otra consulta popular. Entonces, ahí, por ejemplo, yo no encuentro que la Corte Constitucional podría establecer algún tipo de objeción respecto de esa pregunta. Pero insisto, creo que el análisis debe hacerse pregunta por pregunta y no creo que la Corte Constitucional vaya a emitir un dictamen en bloque. Su obligación es pronunciarse una a una respecto de las interrogantes que contiene este pliego presentado por el presidente de la República. Importante, doctor Guerrero, si usted fuera miembro de la Corte Constitucional, fuera la Teresa Luques y le toca revisar estas preguntas, ¿cuáles les diría definitivamente no? Porque no tiene ninguna utilidad. A ver, por ejemplo, hay una pregunta, precisamente la que estábamos conversando relacionado con el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas. Me parece que la propia Corte Constitucional en su momento ya dijo que la intervención complementaria para temas de seguridad interna corresponde hacerlo a través de una reforma constitucional que ya se está tramitando. La eventual pregunta número uno, ¿en qué podría modificar la situación? Parece que, que no puede, no modifica nada de forma concreta. Por Vamos a leer ejemplo, la pregunta uno para que nuestros ¿sí? amigos oyentes que no la han revisado, pues puedan escucharla. ¿Está usted de acuerdo, dice, con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta uno? Eso es lo que plantea. Y si uno revisa el anexo de la pregunta uno, no es que tiene un texto normativo concreto, simplemente tiene una explicación respecto de la pregunta, o sea, no es que vamos a aprobar una disposición. Entonces, por ejemplo, a ver, para que la audiencia comprenda cuál es el punto. Si es que nosotros queremos a través de esta pregunta que las Fuerzas Armadas complementen la actividad de la policía, no se lo puede hacer a través de un plebiscito, sino a través de una reforma constitucional que ya en este momento se está tratando. Por otra parte, si lo que nosotros queremos es que las Fuerzas Armadas refuercen sus tareas, sobre todo de seguridad de fronteras, ¿no es cierto? Por temas Así es. fronterizos, eso es algo que las Fuerzas Armadas ya lo pueden hacer hoy y que el ordenamiento Claro. jurídico ya lo permite hoy. Si hay que reforzar esos controles, si hay que fortalecer esos controles, no es un tema que requiere una consulta popular o una modificación normativa, más bien es un tema de ejecución por parte de la función ejecutiva. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, esta pregunta no sería útil, no tendría una eficacia jurídica práctica y por lo tanto la Corte Constitucional potencialmente la puede cuestionar. Otra pregunta. Importante. Sí, otra pregunta, por ejemplo, que es una pregunta compleja, que es una pregunta desde mi punto de vista no está clara.
Una de las preguntas plantea el presidente de la República que los miembros de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el personal encargado de la seguridad en los centros de rehabilitación social, no puedan ser objeto de prisión preventiva cuando se les acusa de delitos que están relacionados con el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. Si uno revisa la ley recientemente promulgada hace no mucho tiempo, que regula justamente el uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya se dice allí que cuando las personas, los servidores públicos que forman parte de estas instituciones sean procesados penalmente, debe privilegiarse esencialmente medidas alternativas a la prisión preventiva. Es decir, en otras palabras, cuando cualquier persona comete un delito, tenemos la posibilidad, estamos expuestos a que mientras se investiga ese delito, alguien dicte nuestra prisión preventiva. En el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, establece ya la normativa que en el caso de ellos, cuando son procesados por delitos relacionados con el uso de la fuerza en ejercicio de sus funciones, debe privilegiarse medidas alternativas. Arresto domiciliario, ¿no es cierto? Que el que te pongan un grisete, el que debas comparecer periódicamente ante una autoridad. La pregunta es, ¿qué busca esta pregunta? ¿No es cierto? ¿Reforzar algo que ya dice la norma? ¿O quizás lo que Claro. quiere es que se establezca de forma absoluta que nunca los miembros de Policía Nacional y Fuerzas Armadas van a ser objeto de prisión preventiva? Ahí, por ejemplo, inclusive alguien podría decir, ¿realmente se puede establecer un privilegio de esta naturaleza de forma absoluta? Me parece que estaríamos bordeando, en cambio, ahí la línea de la inconstitucionalidad. Pues en principio, todas las personas somos iguales ante la ley y no se puede establecer privilegios o tratos diferenciados favorables a favor de determinados sectores, salvo que exista una justificación potente. Entonces, parecería que esa norma lo único que busca es ratificar o insistir en algo que ya existe en nuestra legislación. ¿Qué efecto útil podría tener esa pregunta? En principio, parecería que ninguno. Y cuando uno revisa la fundamentación de la pregunta, no entiende de forma concreta hacia dónde se pretende el presidente de la República que se modifique la legislación. Ese sería otro tema que podría objetar la Corte Constitucional. Un tercer tema que podría objetar la Corte Constitucional, sobre todo por los estándares que ha establecido la Corte, es esta pregunta en la cual se nos consulta si queremos agilizar los procesos de inadmisión, deportación o expulsión de extranjeros. La Corte Constitucional, la actual conformación de la Corte Constitucional, ha sido bastante coherente y sostenida en una protección esencialmente a las personas que están en situación de movilidad. El pretender establecer trámites expeditos para de exportación, expulsiones o inadmisiones, me parece que la Corte Constitucional podría considerarlos que vulnera los derechos de estas personas. Y como lamentablemente no conocemos el texto concreto que el presidente de la República Claro. quiere proponer, probablemente la Corte Constitucional puede tener observaciones o puede tener objeciones y no dar paso a esa modificación. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto el proceso de inadmisión, de deportación y de expulsión son procesos que ya se encuentran regulados. Si en el pliego de preguntas, si en los fundamentos no se nos dice cuáles son los cambios que se quiere introducir, perfectamente podría ser objeto de una objeción por parte de la Corte Constitucional. Doctor Guerrero, hay otras voces, por ejemplo, como la del asambleísta y expresidente Lucio Gutiérrez, que dice lo que se debería reformar es un artículo de la Constitución que tiene que ver con la ciudadanía universal, que allí viene el problema y radica el problema del tema de los extranjeros, por ejemplo. ¿Usted cree que debería ser viable más bien plantear algo así como está planteando el asambleísta? A ver, definitivamente nuestra actual constitución que aprobamos en el año 2008 es una constitución extremadamente generosa con las personas que se encuentran en situación de movilidad. Es decir, es una constitución que protege a las personas que migran desde el Ecuador o hacia el Ecuador. Y efectivamente la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha reforzado esa protección, ¿cierto? Diciendo que, por ejemplo,
los estándares probatorios para una expulsión o para una deportación deben ser sumamente rigurosos. Si nosotros queremos debilitar esos estándares o queremos disminuir esa protección a las personas que están en situación de migración, claramente lo que necesitamos es modificar la Constitución. No es suficiente un plebiscito. Y yo creo que allí radica los principales cuestionamientos a la forma en que ha sido presentada esta consulta popular. Hay temas, creo que en general los Ujú. ciudadanos estamos de acuerdo, ¿cierto? Que se extingue el dominio de los bienes adquiridos a través de actos delincuenciales, que de una u Así otra es. forma se refuerce y se proteja a los agentes de la fuerza pública para que puedan combatir la delincuencia, que se sea mucho más riguroso y mucho más efectivo con el tema de la incautación de armamento para las personas que están delinquiendo. Creo que son temas que en términos generales tienen un apoyo mayoritario de ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Esta consulta popular, ¿qué nivel de eficacia va a tener para conseguir sus fines? Y por la naturaleza de la consulta popular, la respuesta es, va a tener una eficacia mínima, una eficacia muy cuestionable. ¿Cuál era la forma de que todos estos temas puedan tener una mejor eficacia? Seguramente a través de modificaciones constitucionales concretas y directas, que les den mayores herramientas al Estado, a la institucionalidad, para alcanzar los fines que persigue la consulta. Mi sensación es que esta consulta popular, más que tintes jurídicos, tiene tintes políticos. Parecería que el presidente de la República lo que pretende es cumplir con una promesa de campaña. Recordemos que él dijo que en los primeros días de su gobierno iba a convocar una Así consulta es. popular, y me parece que esta consulta popular quizás se ha propuesto con una excesiva celeridad, con poca reflexión. Estoy cumpliendo la propuesta de campaña, pero en realidad es eficaz, atiende los problemas estructurales e institucionales que tiene el país. Creo que a todos nos quedó debiendo. ¿Por qué no dice nada sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tantos problemas ha tenido? ¿Por qué no dice nada sobre el Consejo de la Judicatura y los procesos de designación de jueces que han sido tan cuestionados y que vemos que no están funcionando, pues personas no calificadas están llegando a la judicatura, ¿no es cierto? ¿Por qué no se dice nada justamente o se hacen modificaciones sustanciales para impedir que personas con un pasado judicial cuestionado puedan migrar hacia el Ecuador y de una u otra forma fomentar actividades delincuenciales? Me parece que esos temas estructurales lamentablemente han sido olvidados por parte del presidente en esta propuesta que hemos recibido. Importante de estas opiniones, de este análisis jurídico que hace el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, experto en este tema y además catedrático universitario. Yo le quiero agradecer, doctor Guerrero, por esto que nos ha comentado, que nos ha dejado bastante claro de la consulta popular y que se suma de alguna manera a las críticas y cuestionamientos que se han hecho en torno a estas 11 preguntas de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. Gracias, doctor Guerrero, por esta entrevista. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por este espacio. Un cordial saludo.